Lo primero que debemos hacer es a la aproximación histórica a la responsabilidad. Desde la antigüedad, para el hombre era conocido los conceptos como de daño como de responsabilidad, que por este se ocasionaba. En primera instancia se dio lo que era la venganza. Cuando se daba la venganza por un daño sufrido a X o Y persona, entonces al agresor se le hacía otro daño. Pero ¿qué pasaba con este? Al que agredía se le ocasionaba un daño más grave. El asumir todas estas consecuencias, por desfavorables que ellas fueran. Entonces se cambió posteriormente en el Pentateuco, se consagró ruptura por ruptura, ojo por ojo, diente por diente, hágase la misma. Hasta el siglo XIX el Estado no asumía ningún tipo de responsabilidad. Nos encontrábamos frente a los regímenes absolutistas, donde el rey era quien tomaba las decisiones. Si nos vamos a la antigüedad, nos acordamos de que el rey era según el pueblo, era una persona que era mandada por Dios, y las decisiones que él tomara eran decisiones mandadas por Dios, y que él debía responder ante Dios sobre esa decisión que él había tomado. Como hablábamos, se conocía gracias a la concepción de un Estado soberano, que pretendía para sus demanes, encubriéndose con la teoría de que el hombre estaba al servicio del Estado y no al servicio de aquel. Con la aparición de las democracias, en las cuales se destaca la función social del Estado y consecuentemente con los estados de derecho, se logra un desarrollo de la responsabilidad estatal, hasta llegar al punto de hoy día prácticamente todos los estados del mundo indemnizan a sus ciudadanos por los daños que le ocasiona la administración por el ejercicio de su función pública. La responsabilidad del Estado nace en la antigüedad con el Fallo Blanco, dictado en Francia en 1873, que se reconoce por primera vez el hecho de que la administración es responsable tanto de sus actos como de los hechos que ellos atribuyen al mismo servicio de cada ciudadano. La responsabilidad frente a los soldados o a los miembros voluntarios. ¿Qué es un soldado conscrito? Es aquel que a los 18 es aquel ciudadano que debe a los 18 años resolver su situación militar. O sea, que él es obligatorio ir al servicio militar para resolver su situación militar, que es independiente de aquella persona que va voluntariamente o los soldados profesionales. Entonces, para la jurisprudencia ha sido preciso, antes de evaluar la responsabilidad del Estado por daños a miembros de las fuerzas públicas, hacer la distinción entre lo que es un soldado conscrito, que ya se los expliqué, y un soldado profesional o aquella persona que va voluntariamente a prestar el servicio por vocación. La Constitución Política concedió al legislador facultades para reglamentar el servicio militar en el artículo 3 de la Ley 48 de 1993, donde el gobierno, el servicio de reclutamiento, movilización y antigüedad del mismo. Por otra parte, en el artículo 10, impuso que todo colombiano varón debe de resolver su situación militar a los 18 años. En el mismo sentido, el decreto 2048 de 1993, por la cual se reglamenta la mencionada ley 48 de 1993, en su artículo 8 dispuso: el servicio militar obligatorio podrá prestarse en las siguientes instituciones: en la Policía Nacional, en el Ejército Nacional, en las Fuerzas Aéreas y en las siguientes modalidades. Soldado regular, de 18 a 24 meses debe de prestar su servicio. Soldado bachiller, durante 12 meses nada más. Auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses. Soldado campesino, de 12 a 18 meses, determinando el comandante de la unidad táctica correspondiente a la calidad del campesino. De acuerdo a la calidad del mismo campesino, así es la durabilidad del servicio militar que le corresponde a este. Entonces, según los análisis
jurídicos se ha precisado en distintas oportunidades el régimen de la responsabilidad aplicable a los eventos de los daños causados a los soldados que prestan el servicio militar en calidad de conscritos, es decir, aquellos que son reclutados de manera obligatoria, soldados regulares, bachilleres, campesinos, que se diferencian del régimen jurídico aplicable a los daños causados al personal de las fuerzas públicas, de los organismos de defensa y seguridad del Estado, que ingresan de manera voluntaria. Personal de soldados voluntarios profesionales, suboficiales y oficiales, personas o agentes de la Policía Nacional, detectives del DAS y otros. En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto a los conscritos bajo el régimen objetivo del daño especial determinado por dos situaciones que deben concurrir. La primera, ¿cuál es? El rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se generan al ser incorporados por mandato constitucional en los términos y salvo la excepción consagrada por la ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria pese a que todos los asociados están llamados a soportar la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona entra a prestar el servicio militar como conscrito, a él lo deben de enviar, el Estado tiene la responsabilidad de enviarlo solo a hacer trabajos de oficina, en las centrales de la policía, en los comandos de la policía, del ejército o de las fuerzas aéreas, más no mandarlo a que se enfrente a grupos emergentes, como son la guerrilla, grupos, las AUC, grupos al margen de la ley. Eso quiere decir este primer punto. El segundo punto, en segundo lugar, es por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad. Por consiguiente, cuando sufren desmiembros físicos o desfallecen por razón del servicio, el Estado asume la responsabilidad. Como por ejemplo, se ha visto situaciones donde a un soldado conscrito lo han enviado a enfrentarse a la guerrilla y en esos enfrentamientos han fallecido los soldados. Entonces ahí el Estado asume su responsabilidad porque está fallando, está omitiendo una obligatoriedad que le corresponde a él con esa persona.